Un cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio de análisis, de reflexión, alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En las últimas columnas de opinión hemos venido abordando un tema central en la vida nacional y tiene que ver con la educación superior. Los proyectos de reforma a la Ley 30, el proyecto de ley estatutaria para regular la educación como un derecho fundamental, progresivo, garantizado por el Estado, y ha suscitado pues, el debate y la deliberación como corresponde a un tema de esta naturaleza por parte de todos los actores del sector educativo. En eso ha consistido las últimas reflexiones y hoy vamos a continuar en esa dirección. Y tiene que ver con una ley recientemente sancionada, el pasado 13 de julio, la sanción, el pasado 31 de julio, la sanción de la ley 2307, que tiene que ver con la gratuidad de la educación, de la matrícula en las instituciones de educación superior públicas. Un logro importante, significativo. Digamos, el Congreso legislando en función de demandas sociales importantes. En este caso, la gratuidad de la matrícula a estudiantes de las universidades públicas y de las instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Sobre este tema me he referido en otras ocasiones, pero creo que la sanción de esta ley pues, amerita una reflexión específica que hoy quiero compartir con ustedes. Digamos, el sentido y el direccionamiento de esta ley de gratuidad de la educación superior pública, de la matrícula. Así que he llamado esta columna Gratuidad de la matrícula en las instituciones de educación superior pública. El pasado 31 de julio fue sancionada la ley 2307, a través de la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país. Esta ley garantiza la gratuidad del valor de la matrícula de los programas de pregrado de dichas instituciones. Es decir, una política pública de verdadera gratuidad. El logro de este derecho representa una reivindicación histórica de los estamentos universitarios, convirtiéndose en avance importante en la garantía de un derecho que debe ser ofrecido por el Estado de manera integral y gratuita. La gratuidad de la matrícula es un beneficio otorgado por el gobierno para estudiantes de universidades públicas. Igualmente, un derecho alcanzado por una ley que deberá reglamentarse por parte del Ministerio de Educación Nacional, que permita que este derecho llegue a estudiantes más necesitados, bajo criterios de equidad, dignidad y justicia social, priorizando a los jóvenes de los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas, indígenas, rum, raizales, afrodescendientes, población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes bachilleres de colegios oficiales ubicados en zonas rurales del país. La gratuidad de la matrícula debe permitir repensar no solo el acceso al beneficio, sino cómo construir un modelo de gratuidad de la educación superior pública que contenga alimentación, transporte, hospedaje, acompañamiento psicosocial, salud, recreación, deporte, arte y cultura para contribuir con la permanencia en el proceso formativo. Avanzar en la construcción de una política pública que garantice la gratuidad de la educación superior de forma integral. Modelo necesario que permita de forma progresiva la gratuidad de la educación superior pública, teniendo como referente la experiencia del bienestar universitario de las universidades públicas, donde concurran los entes territoriales, entre estos alcaldías, distritos y gobernación, con transferencia de recursos o cofinanciación o cofinanciando la política pública de gratuidad de la matrícula. La ley de gratuidad en la matrícula está en sintonía
con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida, que concibe la educación como un derecho progresivo soportado en 4 pilares. Primero, educación superior de calidad, pertinente y gratuita, con una apuesta de ampliación de cobertura. Segundo, educación básica y media de calidad, que incluye formación y vinculación de nuevos docentes, mejorar condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y reformar el sistema general de participación. Tercero, plan de alimentación escolar, que garantice seguridad alimentaria a los niños y niñas dentro del sistema escolar. Cuarto, educación para la paz y convivencia. Estos pilares están bien definidos, trazan la hoja de ruta por donde debe avanzar la educación, definen qué se debe hacer para que la educación superior pública sea un derecho garantizado por el Estado en condiciones de calidad y pertinencia. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo tiene como propósito la dignidad humana y justicia social de los jóvenes que históricamente han sido excluidos de este derecho. Por ello, para la educación superior, el enfoque concebido en el Plan Nacional de Desarrollo es fortalecer la universidad pública centrada en la ampliación de cobertura, 500.000 nuevos cupos en condiciones de gratuidad para avanzar en el cierre de brechas sociales y regionales. Un avance importante, sin lugar a dudas, y un avance importante que requiere un contexto de cómo nació esta iniciativa. Esto es una reivindicación del movimiento universitario en los últimos 30 años. Siempre se pidió no solamente la gratuidad, de que la educación sea un derecho garantizado por el Estado. Eso ha sido parte, digamos, de la agenda reivindicativa de los estamentos universitarios por décadas. Por ello, importante en este momento, cuando hablamos de la reforma de la Ley 30 y de una ley estatutaria, pues allí esa reivindicación de las últimas décadas tiene sentido, se aterriza. Lo importante es que se pueda lograr. Pero esto que acaba de ser sancionado por el presidente, esta ley, la ley 2307, luego de su trámite en el Congreso y de su aprobación en el Congreso, que garantiza la gratuidad de la matrícula en las instituciones de educación superior públicas del país, respondió a un momento reciente, la pandemia. Recordemos en ese momento de la pandemia el esfuerzo que se hizo por parte de las universidades en garantizar las mayores condiciones de bienestar y de apoyo a nuestros estudiantes para que no se diera una deserción masiva de las universidades. Y eso fue apalancado por gobiernos territoriales. Muchos municipios y departamentos apoyaron esa iniciativa de gratuidad de la matrícula, que también la apalancamos y apoyamos con alimentación, con tecnología, con todos los medios necesarios para que los estudiantes, a través de las mediaciones virtuales, lograran mantenerse en el proceso formativo. Y el apalancamiento del gobierno de la época a través del Ministerio de Educación Nacional, que aportó recursos importantes. Eso permitió mantener los estudiantes en esa época de la pandemia tan compleja y tan difícil en el proceso formativo. Y luego de la pandemia, esos recursos se mantuvieron y siguieron garantizando la gratuidad. Pero por supuesto eso había que formalizarlo, convertirlo en política pública de Estado. Y ese fue el trámite que hizo el Congreso con la ley, la aprobación de la ley y la sanción de la ley, que nos permite decir hoy, la gratuidad no va a obedecer ni va a responder a voluntades de gobiernos, sino que es una política de Estado y los gobiernos que vengan de aquí en adelante tendrán que darle continuidad y sostenerla en el tiempo. Así que eso es un logro importante que responde a un contexto. ¿Qué viene? Algo muy importante, hay que reglamentar, la ley lo establece claramente, hay 6 meses para reglamentar este beneficio. Y en eso hay que ser muy claro, este beneficio de gratuidad de la matrícula debe llegarle a los estudiantes que realmente lo necesitan. Hablamos del estrato 1, del estrato 2, del estrato 3, pero también hablamos de poblaciones vulnerables, que muy bien la ley hace referencia a ello, como por ejemplo la población víctima del conflicto, los indígenas, los raizales, los afrodescendientes, las madres cabezas de familia y los jóvenes bachilleres de colegios oficiales ubicados en zonas rurales del país. Entonces, toca esa tarea durante estos 6 meses de hacer una reglamentación de este derecho que se ha logrado para que llegue a la población, a los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas del país que realmente lo necesitan. Así que, digamos, esta ley responde a todos estos avances
que de manera gradual y progresiva se han venido dando de poder hacer de la educación superior un derecho fundamental para que el Estado siga fortaleciéndose en términos de bienestar social y llegando a esas regiones del país y a esa población de jóvenes que si el Estado no llega a ellos, pues no van a tener la oportunidad de integrarse socialmente, de acceder a derechos, de dignificar su existencia, de superar la pobreza, de generar movilidad social, que es lo que la educación hace posible. Así que quería compartir con ustedes este logro del estamento universitario, de profesores, estudiantes, trabajadores, de lucha de décadas, que hoy se hace realidad. Por supuesto, aquí estamos hablando de la gratuidad de la matrícula, que es un componente para hablar de gratuidad de la educación superior pública. Sí, por eso hablábamos que es necesario seguir avanzando en la construcción de un modelo integral. Esto es un avance importante. Es una ayuda significativa para esos estudiantes vulnerables, de escasos recursos y sus familias, porque esta es una ley que va dirigida a ellos, a los más vulnerables que hoy hacen esfuerzos inmensos por mantenerse en el proceso formativo, por terminar su proceso de estudio. Y es allí donde el Estado tiene que apalancar a través de políticas sociales y de un bienestar social que llegue a ellos, sumado a los esfuerzos que hacemos desde nuestras universidades, con el bienestar universitario, con todo el acompañamiento psicosocial, los apoyos alimenticios, residencias universitarias, arte, cultura, deporte, toda una integralidad que haga posible que estos muchachos de escasos recursos, que tienen la oportunidad de acceder a este derecho, pues logren avanzar, los acompañamos para que ese logro se alcance. Así que quería hacer esta reflexión alrededor de la gratuidad de la matrícula en las instituciones de educación superior pública como un elemento de insumo al análisis y la discusión que este tema puede derivar. Es decir, esto está abierto a la discusión, pero quería hacer esta reflexión en términos de lo que aquí acabo de mencionar, lo que esto significa, cómo se logró y por supuesto va en la dirección correcta de seguir garantizando el derecho a la educación para los jóvenes de Colombia. Muchas gracias.